y condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Bien, está con nosotros Darío Mazzochini, es abogado... Daniel Mazzochini, abogado de los hermanos Lanata. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estamos, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Nos podría dar un perfil de los hermanos Lanata? Yo los traté durante un par de años en una estrategia para lograr revertir la condena que tenían. Sí. Cuando yo los tomo, ya estaban condenados por el Tribunal de Mercedes. Sí. Y a su vez también ratificada la condena por la Sala 3 de Casación. Y bueno, y Le tocó nosotros... una tarea difícil a usted. Sí, el partido 06. Claro. Sí. No, el tema vino que logramos a través de las primeras charlas, porque yo lo conozco a ellos a través del caso de Natalia Di Gallo, que nos salió de testigo importante, Martín, y que logramos esclarecerlo. Y bueno, a partir de ahí vino la comunicación y el trato. Nos designaron y ellos insistían en que había un testigo de cargo, que se llama apellido Guevara, Juan Carlos Guevara, que estaba detenido también en la unidad, que era el que había declarado en contra en el juicio oral y que tuvo una incidencia importante en la condena y en la decisión que avaló la autoría material del homicidio, sindicando a Cristian y a Víctor, de manera que fue un testigo importante, pero fue un testigo que aparece, digamos, como gráficamente aparece por la ventana del juicio, de pronto, cuando había que unir piezas, y a su vez con poca convicción desde el análisis objetivo de su testimonio, porque era un tipo que dice que bueno, había sido compañero de celda de Cristian en una unidad, y que espontáneamente en un momento le había contado toda la historia, lo cual es totalmente inverosímil y es un testigo, vendría a ser como una suerte de confesión indirecta u oblicua a través de la boca de otra persona. Es decir, que no es un testigo que observó, que vio absolutamente nada, es decir, muy oblicuo, muy indirecto. Es alguien a quien le contaron cosas. Claro, entonces ese testigo que termina receptando el tribunal, yo lo que digo es esto: si tenían las pruebas suficientes, no necesitaban de ese testigo para condenarlo. Eso es lo que siempre nosotros postulamos, inclusive planteamos la revisión de pronunciamiento. Doctor, estoy un poco perdida. ¿Este es el testigo que usan para condenarlos en la segunda instancia, No, en la Cámara? En el juicio oral. En el juicio oral. En el juicio oral. Este es el testigo que, bueno, que dice que, como te decía, que le comenta Cristian teóricamente la autoría. Y él la transmite al tribunal. Ahora, ¿usted sostiene que ellos no son los Ese testigo se desdijo y autores del triple crimen de General Rodríguez? Es que él, obvio, sí, por supuesto, eso es lo que decimos desde el planteo de revisión, donde decimos, por lo menos que insistíamos y pedíamos que se haga un nuevo juicio con las personas no en libertad, sino detenidas, pero volver a focas ceros, extraer ese componente nocivo que fue institucionalmente receptado en la causa y poder entonces analizar todo nuevamente a través de la gestión nuestra, que nos hubiera sido interesante entonces volver a tener el juicio con un tribunal. Ahora, lo que usted está pidiendo se complica un poco a partir de la fuga. Y ya terminó toda la gestión nuestra. Es decir, los abogados pasamos a un segundo plano, todas las verdades que podríamos postular ya pasan a ser relativas. La decisión de ellos de fugarse fue como terminar absolutamente todo y estar jugados al límite en una dialéctica de la vida o la muerte, una cosa así. Doctor, digo, por el perfil que vimos... No necesitan abogados ya. Y por la declaración también de la propia policía que recibió la balacera allí en la localidad de Ranchos, son personajes también violentos y obviamente que cargan con una ira importante en esta fuga. ¿Qué nos puede decir de Martín Lanata específicamente, que lo señalan como que tiene un entrenamiento militar o como que se especializa también, ha tenido historias en la caza furtiva, es especialista en manejo de armas también? ¿Lo conoce bien a él? Yo lo conozco a través de la asistencia profesional que tuve con él, pero me parece que son todas situaciones bastante colaterales, porque el tema que tengo manejo de armas no significa... Yo no le conozco un antecedente por homicidio, por tentativa. Yo realmente, si no, hubiera estado en la causa. Es decir, lo que te estoy diciendo es que para mí ellos no fueron los autores, o por lo menos la condena está sustentada en bases falsas, y te estoy dando un dato muy puntual, que es un testigo declaró que mintió.
y es que no le damos importancia a eso, o sea, seguimos insistiendo con que la condena formal y los autores formalmente declarados siguen siendo culpables. ¿Por qué no investigamos? Si el sistema tiene todo a su alcance, el sistema tiene todo el poder político, todo el poder militar o cuasi militar, la policía, la tecnología. Y entonces, ¿por qué no abrimos esa grieta y decimos, bueno, acá puede ser que haya alguna duda, este testigo mintió? ¿Por qué no volvemos y le damos la oportunidad a esta gente detenida, con el aseguramiento preciso de que no se fuguen, a poder volver a foja cero y entonces ver si la cosa está así? La realidad es coincidente con la formalidad. Ahora, doctor, si ellos son inocentes y había una posibilidad a través de su patrocinio de volver a foja cero, como usted nos está contando. Ya no me daban mucha, ya no creían, incluso nosotros lo máximo que logramos, que para ellos fue muy importante, fue la declaración escrita y la denuncia que hizo Juan Carlos Guevara, que a su vez se animó a exponer que fue secuestrado de una plaza pública de Quilmes y llevado compulsivamente a declarar al Tribunal de Mercedes. Me parece poco. Y a su vez que en ese ámbito había gente que él indicó y era gente que estaba mencionada en la causa como posibles partícipes o coautores. O sea, realmente era daba como para investigar esto, por lo menos no rechazar a priori. Estoy hablando un poco lo que hablé siempre con ellos. Y, si no bueno, en el último tiempo ya creo que no creían, incluso ni me llamaban por teléfono, de manera que la gestión nuestra había pasado en instancias recursivas, que instancias recursivas son muy lentas, la libertad está muy lejana en los tiempos lejanos de las terceras instancias, como son las Cortes, y que hay un exacerbado análisis formal que lo sustancial. Entonces es como que ya la falta de comunicación implicaba ya una decisión de tomar otro camino, que finalmente se tomó, al margen que puedan haber designado últimamente algún otro letrado que yo realmente no estoy anoticiado, y que de ser así todos estamos ahora en un plano totalmente secundario. ¿No tiene más contacto con ellos? No tengo contacto. El último contacto, digamos, desde la formalidad del expediente que nosotros tuvimos, fue cuando la Corte de la Provincia de Buenos Aires rechaza una queja, porque el camino es así: revisión a la Sala Tercera, la rechaza; recursos extraordinarios a la Corte Provincial, la misma sala los rechaza; queja a la Corte de la Provincia, la rechaza. Le notifican a Martín manifiesta en el penal la disconformidad y la apelación, y la Corte me notifica a mí. ¿Quedaba algún recurso? Interpusimos un recurso extraordinario federal por ITER del artículo 14 de la Ley 48, de acuerdo a toda la formalidad de la acordada 4 de la Corte Nacional, el 23 del 11 del año 2015. Y esa fue la última gestión, digamos, procesal formal nuestra. A partir de entonces, lógicamente el trámite de recursos seguía, y bueno, y después la noticia de la fuga. Un par de llamados que tuvimos en el estudio nosotros en la línea que era a través de una señora o una mujer que decía de parte de Martín, y otro llamado a la hora, y después ya no tuvimos más comunicación. Pero insisto, las denuncias que se lograron, o sea, la apertura que se logró para una investigación fue importante. Me parece que es un fracaso de todos, del sistema judicial, también del sistema penitenciario. ¿De la connivencia del servicio penitenciario? También del manejo demasiado periodístico de situaciones judiciales, que la tergiversan, la contaminan. No sé qué pasó cuando Martín sale en el programa de Jorge Lanata. Habla de este testigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué realidad? ¿Qué no realidad? Doctor, denos un minuto, ahora seguimos conversando. Estamos en línea con un colega suyo, es Rubén Ramírez, el abogado de Solange Bellone, que es la viuda de Sebastián Forza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. ¿Cómo le va?